Perfecto, delegados, siendo así, bienvenidos al primer día de capacitación. Muchas gracias por su entusiasmo, por sus ganas de aprender y por sus ganas de estar dentro de la experiencia Simón Paz. Para nosotros es un honor compartir con ustedes. Yendo a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se manejará el evento bajo la modalidad virtual, en especial este del Simón Paz. Como pueden ver en pantalla, el evento, como ya muchos sabían, se realizará de forma virtual mediante Zoom. Y bueno, se les va a hacer llegar por los grupos de WhatsApp 2 links. El primer link que va a servir para ingresar a la inauguración, tarde recreativa y clausura del evento. Es el link de la sala grande en el cual nos encontramos en este momento. El segundo link va a servir para que ustedes puedan ingresar únicamente a sus foros de debate. Cada foro tiene un propio link, el cual se les va a designar y lo van a encontrar en sus descripciones de grupos de WhatsApp. La capacitación del día de hoy estará centrada en una herramienta indispensable para su buen desempeño en el modelo, siendo así el protocolo. Algunos puntos importantes que hay que mencionarles. Primero podemos hablar de lo que sería el idioma que se va a llevar en el modelo. El idioma oficial del modelo es el español, a excepción del foro en inglés, que por primera vez estamos llevando a cabo un foro en inglés, el cual sí se va a mantener en ese mismo idioma. Segundo punto, la vestimenta formal. Como en los demás modelos de Naciones Unidas, este igual va a mantener la vestimenta formal, así que tómenlo muy en cuenta, delegados, porque la mesa también va a estar pendiente de que ustedes respeten es la vestimenta. Tercer punto, personas que conforman el evento. Ahí podemos encontrar la dirección del colegio, que nos está apoyando en toda la organización, el secretariado, que seríamos nosotros 4, las autoridades de cada foro y los equipos de logística y diseño. En cuanto a las plaquetas en modalidad virtual serán reemplazadas por el ID de usuario, siendo así que ustedes tendrán que cambiarlo al momento de entrar a sus reuniones con el nombre de su país en mayúsculas, guión, nombre y apellido, para que nosotros también sepamos quiénes son y qué están representando en el modelo. Ahí tienen un pequeño ejemplo de China, guión, Natalia Dulce. En cuanto al secretariado, como ya nos habíamos presentado anteriormente, se encuentra mi persona, Natalia Dulce como secretaria general, Leonardo Taborga como secretario general adjunto, Ignacio Villa como secretario organizativo y Mateo Rejas como secretario administrativo. Siguiendo este orden, ya entraríamos a ver las autoridades de cada comité, que se irían manteniendo como muchos modelos lo siguen haciendo, serían las 3 autoridades de presidente, moderador y oficial de conferencias. Para poder dar un vistazo más a fondo, para poder también repasar los cargos de estas tres autoridades, le paso la palabra a Ignacio Villa para que pueda continuar con la explicación. Muchas gracias, Nat. Y bueno, ya empezaremos a ver las potestades y las funciones de cada autoridad del foro en el modelo. A continuación pasaremos a ver lo que es el presidente y las potestades que tiene. Bueno, el presidente, la principal característica del presidente es esta, pero la que realmente se tienen que acordar es que es la máxima autoridad dentro de un foro. Es decir, lo que él diga, se hace. Su decisión es inapelable, por lo que se tienen que acordar de esto, porque él es el que tomará la responsabilidad de llenar las notas en la tablilla de notas. Tal vez sea a uno de los que escuchan hablar poco, pero es de los que tienen las potestades de hacer lo que a él le plazca en lo que va del debate. Te puede hacer preguntas, te puede hacer un comentario en medio del debate. Él decide prácticamente el rumbo que tomará el foro en cuanto al protocolo. Igualmente, tienen que tomar en cuenta que si habla poco o si lo ven en su cuaderno o mirando hacia abajo es porque está lleno de la planilla de notas. Entonces, no será el que escuchen hablar más, sin embargo, es el que tal vez haga más dentro de lo que es el foro. A continuación, para lo que es el moderador, estas son sus principales características. Es la segunda autoridad máxima dentro de un foro y su decisión es apelable. Pero no se olviden que sigue siendo una autoridad de foro que, como las 3 que presentaremos, tiene las decisiones máximas dentro del foro.
tiene mayor decisión que ustedes, que son delegados, y mayor decisión que lo que serían los observadores y demás. Lo que hace el moderador es básicamente moderar el modelo, moderar el debate, te da la palabra, espera y tiene el control de lo que es el debate en sí. Pasaremos a ver lo que es el oficial de conferencias y como sucesivamente se estuvo viendo, esta es la tercera máxima autoridad dentro de un foro y prácticamente el office se encarga de anotar todo lo que pasa en el modelo, todo lo que pasa en el debate. Tanto lo relevante, las sanciones, lo que se diga, lo que sea relevante dentro del modelo y el número de participaciones que tú tengas, lo anotará el oficial de conferencias. Probablemente a él sea el que menos lo escuches hablar, pero anota todo lo que estás haciendo, entonces, en caso de que también el moderador se ausente en alguna sesión de debate, el oficial de conferencias pasará a tomar su lugar. Por lo tanto, las tres autoridades, como lo he mencionado, tienen una decisión mayor a la que sean de ustedes, que son los delegados. Entonces, bueno, estas creo que serían las principales características de lo que serían los oficiales de conferencias, los moderadores y los presidentes dentro del debate. Por lo cual, a continuación veremos lo que son las sanciones. Y ahora sí. Las sanciones constan de tres. Primero son las advertencias verbales. Veremos mucho de esto, o verán mucho de esto en las primeras sesiones, cuando la mesa está un poco suave, cuando está un poco, cuando ve que aún están entrando en calor lo que es el protocolo, la formalidad y demás. Las advertencias verbales te la dirán, así como ahí lo dice, verbalmente. Estas no bajan nota. Sin embargo, cuando acumulas tres advertencias verbales, las cuales las tendrá anotadas el oficial de conferencia, no se puede pasar, tienes una llamada de atención, que a diferencia de las advertencias verbales, esta sí te baja nota. Esto ya es un poco más grave cuando has incumplido muchas veces alguna parte del protocolo, has hecho uso reiteradas veces de lo que es la tercera persona o de términos informales o demás. Lo que sigue es la amonestación, que como el anterior, vemos que con tres amonestaciones, perdón, con tres llamadas de atención, tienes una amonestación. Una amonestación ya es bastante grave porque a diferencia de las llamadas de atención te baja mucho más puntos. Y esto es algo que yo he visto prácticamente nunca, pero no dudo que alguna vez pase. Si alguna vez tienes dos llamadas, perdón, dos amonestaciones, tienes que dejar la sesión. Esto es un poco más grave porque te estás perdiendo la nota que tendrías en una sesión con participaciones completas y demás, aparte que te baja nota en cuanto a las dos amonestaciones como tal. Y con tres amonestaciones, esto es muy claro que lo tengan, estás expulsado del modelo. Como les digo, nunca he visto que haya pasado esto, pero no dudo que alguna vez pase porque nunca falta alguien que nunca se sabe el protocolo o está muy de, no sé, como por decirlo, está muy listo con algunos delegados, está pasándose con algunos términos o demás. Entonces, tengan cuidado cuando ya tengan llamada de atención o cuando ya tengan una amonestación, ya es algo de qué preocuparse. Sin embargo, igual estas bajadas de nota no influyen tanto como unas participaciones. Entonces, solamente apéndense mucho a lo que sería el protocolo y no les va a pasar, no le van a amonestar ni nada. También es importante recalcar que la puntualidad del modelo es muy importante, que la puntualidad de las sesiones es muy importante, por lo que si no estás en una llamada de listas, serás acreedor de amonestación. Ahora es mucho más fácil entrar en modalidad virtual. Me acuerdo cuando estábamos en el colegio, teníamos que correr desde el coliseo hasta las aulas para no llegar tarde, pero no se preocupen si se apegan a lo que es el protocolo, no deberían tener una llamada de atención y mucho menos amonestación. Ahora las normas del procedimiento las veremos una por una, por lo que se ve desde el principio, desde que se inicia el debate. Primero, el quórum. El quórum es algo que ve el oficial de conferencias. El quórum es la mitad más uno del debate. Eso quiere decir, si en un foro son 14 personas, tiene que haber el quórum suficiente para que se inicie sesión. Me explico. El quórum quiere decir que hayan 8 personas. La mitad de 14 serían 7, más 1 serían 8. Entonces, habiendo quórum, el quórum necesario, ya se podría seguir con la siguiente moción, que sería la agenda. La agenda es algo bastante abstracto, pero la agenda lo pueden entender como que es el procedimiento de todo el debate. Todas las normas de procedimiento que se deben seguir están abarcadas en la agenda. Entonces, lo primero que tienen que hacer después de que ver que hay el quórum suficiente
es el delegado que levante la plaqueta, que levante la mano, tiene que establecer agenda. Esto quiere decir que se dará inicio al debate con la formalidad, será inicio a la formalidad y se pueden seguir con las siguientes normas del procedimiento. Como tercero está el tiempo de orador. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque lo hemos mantenido lo que era el año pasado. El tiempo orador es básicamente el tiempo que tienes verbalmente de expresar tu posición oficial. El tiempo que tienes de vertir tu discurso, básicamente. Lo mantenemos a comer el año pasado de mínimo 1 minuto y máximo 5 minutos. Algo que les recomiendo bastante es que tengan un discurso, por decirles, largo y que subrayen las partes importantes por si a alguien se le ocurre hacer un tiempo de orador de 1 minuto, de 2 minutos, y siempre estén preparados para lo que sería un tiempo de orador de 5 minutos y demás, ya que es muy bonito cuando se te termina el tiempo y tú has terminado con todo lo que querías decir y no te tiene que cortar la mesa y demás. La lista de oradores. Es muy importante que primero establezcan el tiempo orador. Luego de esto se abre una moción o se les da una opción a los delegados de establecer la moción de abrir la lista de oradores. Esto ya con el tiempo de orador establecido es básicamente la lista en donde se adjuntan los delegados para vertir sus posiciones oficiales. El delegado que proponga la moción será el primero en exponer. No se olviden de eso, porque algo igual que les puedo aconsejar es que en la lista de oradores, dependiendo de la importancia que tenga su país, o bueno, sin importar la importancia de su país, ustedes se tienen que hacer escuchar. Entonces, es muy bueno que se hagan escuchar de los primeros. No tengan miedo de levantar la mano primero. Si te tocó primero, vas a tener que hacerlo bien. Si te tocó segundo, tienes más tiempo para prepararte y demás. Entonces, no tengas miedo en adjuntarte a la lista de oradores porque es obligatorio. Entonces, esto es básicamente la lista de oradores, la lista en la que todos los delegados deberían estar para exponer su posición oficial. Como siguiente estarían lo que es el ceder el tiempo. Esto pasa en la versión de las posiciones oficiales verbalmente. Tienes 3 opciones para ceder el tiempo. Cuando, por decir, se estableció un tiempo orador de 3 minutos y tú tardaste 2 minutos en establecer tu posición oficial, verbalmente, obviamente. Lo que puedes hacer son 2 cosas, bueno, 3 cosas en realidad. La primera, la cual te ahorra estos 2 pasos, es ceder la mesa. Lo que hace mesa, o bueno, lo que hace el presidente, es ver qué tan fluido, qué necesitas hacer en el debate, qué se necesita hacer en el debate, por lo que el tiempo que te sobra lo pueden ceder a 2 cosas. Cederlo a comentarios, cederlo a preguntas. Mesa verá por conveniente cuántos comentarios es necesario hacerlo, depende de cuántos participantes hayan, o depende las preguntas que te tengan que hacer respecto a lo que has dicho. Pero como les digo, se ahorran estos 2 pasos de pensar en ceder a comentarios o ceder a sesiones de preguntas, ceden a la mesa. Entonces, es mucho más fácil porque tal vez mesa ve por conveniente que se acelere el tiempo del debate, entonces directamente se pasa al siguiente delegado. Y ahora lo que está ahí abajo con un asterisco es el preámbulo, lo cual, algo antes que hace 2 años creo que aún había en el Simón, que para cada pregunta que tenías que hacerla o directa o establecer un preámbulo. El preámbulo básicamente es una introducción a tu pregunta. Si no haces un preámbulo, la pregunta tiene que ser directa. Lo que se hacía antes era establecer el preámbulo era muy burocrático, por así decirlo. Tienes que levantar la mano, decir, pues establecer un preámbulo, te da permiso la mesa, y recién tenías el permiso de establecer el preámbulo. Lo que ahora se hace es, puedes hacer la pregunta tal cual, con el preámbulo ya hecho, sin necesidad de pedirlo. Eso sí, la pregunta subsecuente que tengas que hacer, tienen que hacer una pregunta directa. No está en orden hacerla con un preámbulo. Ahora creo que hay una pregunta. Ah, ya. Las preguntas, bueno, eso lo veremos ahorita, pero bueno, las preguntas, bueno, mejor pasar a una diapositiva. Bueno, las preguntas que se hacen, las preguntas se hacen cuando un delegado acaba de vertir su posición oficial. Se abre la moción, bueno, se da la opción a los delegados de abrir una sesión extraordinaria de preguntas. Esto se mantiene como era el año pasado, con un máximo de 2, con un mínimo de 2 y con un máximo de 5.
Aparte de esta sesión extraordinaria de preguntas, se puede alargar a una más, es decir, se pueden hacer solamente dos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se puede hacer las preguntas después de que cada delegado termine de vertir su posición oficial. La mesa dirá, el foro está abierto. Y aquí te recomiendo igual que participes siempre, siempre participa, siempre hazte notar. Entonces, cada que termine un delegado de exponer, levanta la mano, aunque no tengas preguntas, haz una pregunta, porque siempre va a ser relevante tu participación en cuanto a la mesa. Entonces, eso sería en cuanto a las preguntas y a la sesión de preguntas. Acuérdense, mínimo de 2 preguntas y un máximo de 5 para establecer, y máximo se puede hacer 2 sesiones de estas por delegado. Ahora, ¿qué pasaría si a un delegado se le corta el internet o la conexión cuando está participando? Bueno, igual te recomendamos mucho que para los días del modelo no tengas muchas cosas en Wi-Fi. Bueno, ya sabemos cómo es el internet por acá, entonces siempre ten tus precauciones. Pero bueno, en caso de que pase esto, los delegados no serán acreedores a ningún tipo de sanción. Pero es importante que informes a mesa de que se te fue el internet. Ya, por cualquier medio, por el medio que sea, les puedes informar. Obviamente no tendrás el puntaje que tendrías cuando haces una pregunta o cuando expones algo. Simplemente no tienes puntaje, pero no se te quita el puntaje. Entonces, esto en caso de que se te caiga el internet o lo que sea. Ahora pasaremos a ver los siguientes puntos, que serían los puntos específicos del protocolo. Muchísimas gracias, Villa. Bueno, vamos a hablar de los puntos específicos del protocolo. Primero empezamos con el punto de privilegio personal, que creo que es un punto de vista en todos lados. Como dice ahí bien, como dice ahí, es para y mostrar una inquietud a lo largo del modelo. Por ejemplo, que no has escuchado la respuesta a la pregunta que te han dado, o que, no sé, quieres ir a traer el cargador de tu computadora o algo así. Este punto es para eso. Como dice ahí abajo, se recomienda solicitar este punto por medio del chat para así no cortar la fluidez del debate y que continúe siendo de la manera que está siendo. Luego se establece el punto de orden, que es un punto donde es para recalcarle a la mesa que el procedimiento que se está siguiendo es incorrecto. Dado el ejemplo, mesa directamente quiere pasarse la lista a la siguiente posición de la lista de oradores. Cuando tú tienes una pregunta, tú puedes poner un punto de orden para decirle que estaría en orden establecer una sesión extraordinaria de preguntas o una sesión extraordinaria de comentarios. Esto es para encaminar más a la mesa si es que su susodicha está perdida. Después está el punto de información parlamentaria. Este punto, personalmente, no sería muy recomendado que ustedes lo utilicen, porque es en pocas un punto que es como que me he perdido en dónde estamos. O también puedes utilizarlo de otra manera. Por ejemplo, puedes ver que tu delegación tiene una sanción y puedes preguntar, por mediante el chat se recomienda, por qué tu delegación tiene este tipo de sanción. Como les digo, este tipo de puntos no los uso mucho y no los recomendaría usarlos muchos porque es un sinónimo de decir no estoy atento al foro. Y es algo que las mesas se van a dar cuenta. Por último, está el punto de competencia. Este punto es, como muy bien dice ahí, es cuando alguna delegación está perdida, se podría decir. Por ejemplo, si la delegación de allá es Rusia y ves que esa delegación se está aliando con Estados Unidos, ya ahí puedes declarar un punto de competencia porque sabemos que está totalmente en contra eh, de lo que es la comunidad internacional actualmente. Este punto se tiene que solicitar a mesa por chat. Evidentemente, en la mayoría de los casos, la mesa se va a dar cuenta si esto está pasando, pero si es que no lo creen o si es que no ven que la mesa se está dando cuenta, tienen que escribirlo por el chat y hacerles avisar a sus mesas. Como consejo, se les recomienda tener la fuente de donde han sacado esto, porque lo más probable es que su mesa pida esta fuente si es que no lo conocía. Después, el derecho a réplica. Esto se utiliza más cuando te han ofendido tanto personal como a la delegación. Por ejemplo, el delegado de tal dice la delegación de algún país latinoamericano es una delegación tercermundista y nunca va a evolucionar, por dar un ejemplo. Esto es fácilmente para usar un derecho a réplica, tomando en cuenta que está ofendiendo a tu delegación. Igual se recomienda utilizar este punto por el chat.
Bueno, y ahora vamos a hablar de los caucus. Lo primero está el caucus moderado. Esta moción, como dice ahí, tiene que ser sometida a votación. Un caucus moderado solo se puede pedir cuando está la mitad de la lista de oradores más uno. En este caucus se debate con mayor fluidez, como dice ahí. Igual se tiene que pedir la palabra al moderador para que éste se la dé. El responsable de la moción tiene que especificar el tiempo límite de, valga decir, el tiempo de hablar. También tiene que explicar cuánto tiempo va a tardar el caucus moderado. El tiempo no puede ser menor a 5 minutos ni mayor de 30 minutos. Este mismo se puede alargar o se pueden hacer otros y también se pueden alargar. El tiempo de extensión, valga decir, el que se alarga, tiene que ser 1 minuto menos al primero. Valga decir que si el primer caucus es de 30 minutos, el segundo caucus sí o sí tiene que ser de 29 o menos. Y luego está el caucus libre. El delegado responsable de esta moción debe establecer el tiempo de cuál sería este mismo. El tiempo mínimo es de 10 minutos y el máximo es de 40. El tiempo de extensión tiene que ser, al igual que el caucus moderado, 1 minuto menos. O sea, valga decir que si el primero es de 40, el segundo tiene que ser de 39 minutos o menos. Bueno, en este caucus está hecho para específicamente crear la resolución, el anteproyecto de resolución, del cual hablaremos en los siguientes días. Mil disculpas. Ok. Y luego hablaremos del procedimiento de trabajo en anteproyectos de resolución. Deberá designar un delegado encargado a la transcripción de la resolución, vale decir, la delegación que escriba. Debe estar un miembro de mesa presente en todas las resoluciones, valgan a ser 3, valgan a ser 4, valgan a ser 2. Y después, una vez se terminen y se lean, se pueden presentar enmiendas mientras esté debatiendo una resolución para cambiar, editar o quitar un punto. Luego hay algunas preguntas, voy a responderlas antes de continuar. ¿Se puede pedir un punto de información? Sí, también se puede pedir un punto de información parlamentaria cuando no sabes qué moción usar. Ahí sí, digamos, estaría más en orden, pero usualmente estas personas ya va a haber una persona antes que ya sepa qué moción usar. Luego, los puntos solo se piden por chat. Los puntos se pueden pedir también oralmente. Cuando no se está pidiendo moción, puedes levantar tu mano y la mesa te va a dar permiso para establecer el punto que quieres establecer. Lo aconsejable, como ya expresé, es que utilices estos puntos por el chat para no cortar el flujo del debate. ¿Y cuántos sumitidores máximo? Pues esto depende de cómo va el debate, depende de cómo se han separado las personas. Disculpa, depende de cómo se han separado las dos resoluciones, vale decir si existen 2 bloques. Y bueno, eso sería. Ahora le voy a pasar la palabra a Mateo Rejas para que continúe. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Bueno, ahora les vamos a explicar más que todo lo que es la resolución y lo que es la enmienda como tal. La resolución es el documento, el que se redacta en el caucus libre, como ya lo explicó Leo anteriormente, que expresa las propuestas, las soluciones con respecto al tópico que se está tratando. Bueno, la resolución como tal ya tiene un formato establecido que nosotros como secretaría se los vamos a mostrar el día miércoles. Y bueno, luego de eso, los puntos que constituyen este documento serán determinados por la mesa de cada foro. Depende de la mesa o depende del nivel de debate que se está llevando en el foro, la mesa puede decidir de cuántos puntos necesariamente sería esta resolución como tal, ya que si mesa lo ve conveniente, podría ser con más de 80 puntos o con más de 100 puntos, depende cómo está yendo el debate o cómo está yendo la resolución como tal. Bueno, ahora les voy a pasar a explicar lo que es la enmienda. La enmienda es la petición que normalmente se hace a mesa para aumentar o cambiar una parte específica del anteproyecto de resolución. En algún momento, cuando se pasa la lectura de esta resolución, la enmienda como tal se puede tomar para que mesa deje a los delegados corregir alguna cosa de la resolución como tal. Esta debe ser compartida con el foro en general y verbalmente.
también debe ser presentada de forma escrita. Bueno, esta se propone dentro como un punto tal vez de privilegio personal y bueno, a la enmienda como tal tiene que ser también escrita, así puede tomar constancia a mesa y a secretaría. Para ser tomado en cuenta debe estar, esta enmienda debe ser aprobada por la mayoría del foro, por lo que sería el quórum de la mitad más uno para que la enmienda sea aprobada. Bueno, la siguiente, aquí esta imagen es lo que sería la resolución como tal. No nos vamos a meter mucho en esto ya que el día miércoles tendremos esa capacitación. Y bueno, a la siguiente diapositiva. Ya, bueno, en este caso, el orden de votación, ya luego de presentar la resolución y que mesa la haya confirmado y secretaría esté contenta con el resultado de ese tópico, se pasa a la votación. ¿Cómo es el orden de la votación? En este caso son 3 rondas de votación que deben ser realizadas, que el voto debe ser realizado por el orden de la lista que se le entregó a mesa. La votación consta de 3 rondas. La primera ronda, la delegación puede establecerse a favor, en contra o abstenerse. Esto sin derecho a explicar la razón de su voto. Y en una segunda ronda se podrá votar a favor, en contra o abstenerse, pero tendrá derecho a establecer la razón de su voto, esto con un máximo de 30 segundos. Y la tercera ronda se podrá votar únicamente a favor o en contra y no tendrá derecho a explicar la razón de su voto. Bueno, ahora ya terminando con la parte de lo que es la resolución como tal, vamos a mostrarle las aclaraciones que es necesario manejar un vocabulario formal y hacer uso de la tercera persona en cualquier momento dentro del foro, ya que si no podrían ser acreditados a una llamada de atención y en casos muy extremos a una amonestación. Deberán cambiar su foto de perfil y la bandera de los respectivos países asignados. Al entrar a sesión, el oficial de conferencias normalmente se fija de esto, ya que antes de iniciar la sesión, todos los delegados presentes en el foro deben tener la bandera de su país como foto y en el nombre, el nombre del país, valga la redundancia. Bueno, la palabra quórum se refiere a la mitad más uno, que será necesaria para abrir sesión y para aprobar o rechazar una moción. Esto, como se explicaba anteriormente, el quórum es lo que hace lo más importante para poder iniciar la sesión, ya que tiene que estar de todo el foro la mitad más uno. Y para la votación de cualquier resolución, de cualquier punto o distintas cosas que pida mesa, tiene que ser la mitad más uno. Recalcar que que se deberán realizar dos proyectos de resolución, una por cada tópico, y pues dos proyectos como mínimo, en realidad. Y bueno, es necesario estar con la cámara encendida en todo momento. Con respecto a cómo será de la cámara, si algún momento, como se explicaba antes, tenían algún problema con respecto al internet o con respecto a cualquier falla técnica, se lo tiene que informar a mesa si mesa tomará en cuenta de que está con algún problema de red. Bueno, luego es necesario en cualquier momento del debate se podrá entrar en situación de crisis. Si es de que mesa o secretaría ve necesario de que el foro se active como tal, se pondrá una situación de crisis que podrá entrar en cualquier momento o en una votación o tal vez a la mitad de la lista de oradores, que pues puede ser en cualquier momento. Pasamos con la siguiente diapositiva, que en este caso serían las palabras fuera de orden dentro del debate. Como se dijo anteriormente, mesa como tal pedirá en todo momento que se mantenga el habla de forma protocolar. En este caso quedarían totalmente prohibidas algunas palabras que les voy a explicar y para que tengan algunos sinónimos para poder hablar de esto dentro del foro, que sería guerra,
que un buen sinónimo sería conflicto bélico. Otra palabra que está prohibida normalmente es droga, que podría ser estupefacientes. De pobreza podría ser bajos recursos. De rico, altos recursos. De muerte, pérdida de vida. De terrorismo, grupos insurgentes. Y de una violación como tal, abuso. Y pues esas son las palabras. Existen muchas más palabras en lo que cabe que pueden entrar o no dentro del ámbito protocolar, pero estas son las que normalmente más se mencionan en algún foro para que puedan tener algún sinónimo y que no tengan una acreditación o una llamada de atención para esto como tal. Y bueno, muchísimas gracias. Ya esta sería la última diapositiva como tal. Y gracias por estar presentes en esta reunión. Y Bueno, delegado. ahora Me veremos de liderazgo y oratorio más, perdona, y ya responderemos a las preguntas del chat. Uy. Exactamente. Antes de continuar, sus preguntas en cuanto al protocolo para ya seguir con el siguiente tema. Así que, chicos, no teman en preguntar nada. Creo que, como siempre digo, lo mejor es poder equivocarse aquí en las capacitaciones y preguntar lo que ustedes quieran. Sé que tenemos una variedad de delegados con experiencia y sin experiencia, entonces cualquier pregunta es bienvenida para que nosotros podamos resolverla. Sí, los invitamos a escribir en el chat o levantar la mano y posteriormente, una vez se les dé la palabra, desmutearse para preguntar, como vean. Con respecto a la pregunta de Adriana Muñoz, lo de los preámbulos, ya no es necesario pedir un preámbulo. Valga decir que cuando estés a punto de realizar tu pregunta, ya no es necesario solicitar a mesa que te dé un permiso de hacer un preámbulo y directamente solo establecerlo. Un anteproyecto de resolución es un documento que avala todo lo que se ha quedado en el foro por bloques. Como dijimos, esto se va a ver más en el día miércoles y el día jueves, donde vamos a hablar de esto más a profundidad. Lo de la fecha de envío de posiciones oficiales, mayoritariamente lo designa la mesa, pero más o menos un día o ese mismo día del modelo es la fecha máxima antes de empezar el debate para enviar las posiciones oficiales. Buenas tardes, ¿podrían enviar el documento protocolo oficial para poder releerlo en caso? Claro, el protocolo oficial está en la página web del CIMUN, www.simunpaz.com. Hola Daniela, qué bien que es tu primer modelo. ¿Cómo puedo pedir una moción? Esto es más profundo. Usualmente el moderador pide la moción y habla y dice, ¿existe alguna moción dentro del foro? ¿Hay alguna moción dentro del foro? Y ahí es donde se plantean los diferentes tipos de mociones que existen a lo largo del debate. Una pequeña aclaración. Igual hace rato preguntaban qué era una moción. Una moción prácticamente es una intervención que se va a realizar en el debate. Entonces, como dijo Leo, el moderador se va a encargar de poder abrir a las intervenciones, diciendo delegado una moción dentro del foro y todo lo que hemos visto, todos los puntos, mil disculpas, todos los puntos distintos. En este momento ustedes tienen la oportunidad de poder intervenir y poder dar a conocer cómo quieren proseguir dentro del foro. Gracias. Laura nos pregunta, abuso es un término muy general. Si queremos recalcar que ha existido una violación, bajo ninguna circunstancia podemos usar el término por más preciso que sea. No, Laura, a menos que esté explícitamente escrito en el tópico y o la mesa o el presidente haya dado permiso de utilizar este tipo de palabras, no se puede utilizar la palabra violación. Después Dana dice, buenas tardes, si comienza el debate y una delegación mociona para comenzar la lista de oradores, automáticamente esa delegación es considerada como el primero en comenzar la lista o se hace otra moción. Automáticamente esa delegación es considerada como la primera en la lista de oradores. Después Daniela dice, ¿qué son las posiciones oficiales? Hola Daniela, las posiciones oficiales son el documento donde expresas la posición de tu país con respecto al conflicto hablado. Valga decir, bueno, como digo, vamos a hablar de esto también el miércoles y el jueves más a profundidad. Y bueno, ¿con qué protocolo de qué país nos vamos a regir? Me pregunta Samantha al privado, que nos vamos a regir con el protocolo del SINU Bolivia, que como les digo, está en la página web del modelo.
Igual chicos, se lo acabo de poner en el chat de Zoom, entonces descárganlo ahí, igual en un momento se lo pasaremos al grupo de WhatsApp de delegados. Perfecto. Camila Balda pregunta, respecto a que no es necesario preguntar o establecer un preámbulo, solamente es cuando se cede tiempo o también en las sesiones de preguntas. Cuando vas a establecer en las sesiones de preguntas, puedes hablar tranquilamente con el preámbulo. ¿Cómo nos unimos a la lista de oradores? Una vez el moderador anote a la primera delegación que apoyó la moción, va a decir de otros delegados que desean adherirse a la lista de oradores o algún sinónimo, y ahí es donde levantas la mano para que tenga. La capacitación de mañana es lo mismo, sí, la de mañana es lo mismo que la de hoy para los delegados que no han podido entrar a esta. Y esta presentación, claro, esta presentación se la podemos enviar. Y creo que Nicole levantó la mano para realizar una pregunta y creo que esas serían todas. Nicole, pregunta. Sí, muchísimas gracias. En realidad tengo varias preguntas porque quisiera recalcar que este es mi primer modelo con protocolo boliviano, entonces estoy totalmente perdida y por lo que me han contado es un poquito bastante exigente con ciertas cosas como la vestimenta o como el tiempo. Y respecto a eso también son mis preguntas. Si llego tarde por alguna fuerza mayor, algo que quizás escapa de mis manos, tal vez sería justificable y no tendría una sanción, que fue lo que oí, y una disculpa porque de hecho hoy pues no me pude unir porque de alguna manera me uní tarde al chat y no me había llegado el link. Y sí, esa sería la primera, y la otra es la vestimenta. Debe ser necesaria y obligatoriamente formal. Sí, como lo dijiste, el protocolo en Bolivia es un poco estricto con el tiempo, pero obviamente entendemos que no estamos en tiempos de exigir puntualidad al 100%, entonces, si realmente es algo de fuerza mayor, se le escribes a tu mesa y mesa lo entenderá, entonces ya dependerá de ellos si te molestan o no, pero lo que yo he visto y lo que he estado viendo respecto a las mesas es que son bastante flexibles con esto, igual siempre intenta entrar lo más antes posible. Y respecto a la vestimenta, sí es necesario, o sea, siento que ahora es mucho más fácil porque basta con que te pongas algo formal que se ve en la cámara. Ojalá que tu mesa no te haga parar porque sería muy incómodo, pero después de esto te pones algo formal de arriba y ya está, no te hagas mucho Sí, lío de esto. algo que aclarar, algo que vale la pena aclarar es que si, digamos, por dar un ejemplo, eres la delegación de China, si es que tienes, pues utilizar algún traje autóctono de la región, valga decir, entonces, y también contaría como protocolar. Y como digo, depende de la mesa si es que tu mesa te hace parar, pero usualmente eso no pasa. No puedo tener muy mala suerte. Ok, y disculpe, puedo robar un poquitito más de tiempo. Como dije, al comienzo no estaba y tal vez quería preguntar si cuando se toma la lista se tiene que responder presente y votando, o hay de alguna manera otra forma de responder en el protocolo. No, como tú veas conveniente responder, está bien como presente votando, simplemente presente o se encuentra en sala, ¿no? Como tú lo veas conveniente. Listo, y tal vez en este hay contrarréplica después de la réplica. Generalmente en Ecuador se hace una contrarréplica. Creo que entendí más o menos tu pregunta, o sea, te refieres a que si haces una pregunta, obviamente te la van a responder y puedes realizar una pregunta subsecuente y una segunda subsecuente. ¿Te refieres O a eso? sea, en el punto, cuando alguien habla se puede realizar, bueno, aquí es un punto, en otros lados es un derecho a réplica, ¿cierto? Entonces, luego de esa réplica, se puede realizar una contrarréplica. Eh, No, creo, yo entendí tu pregunta. Te refieres a, o sea, si se abre una sesión extraordinaria de preguntas y quieres hacer una pregunta más, eso se llama una pregunta subsecuente. Se abre la pregunta subsecuente y tienes derecho a una más. Es decir, tienes derecho a dos preguntas subsecuentes de la primera pregunta que hiciste. No sé si me explico bien. Y ahora el derecho a réplica es algo totalmente distinto. El derecho a réplica es algo que estableces cuando te sientes ofendido por otra delegación, cuando han cuestionado tu honor nacional o algo así.
Ok. Entonces, siendo así, el derecho a réplica simplemente y únicamente se debe usar cuando se ha ofendido a la nación o a la delegación. Ok, Sí, acá se usa diferente, una disculpa. Y en cuanto a los anteproyectos de resolución, ¿cuántos sumitidores máximo pueden haber? Como le comento, delegada, vamos a hablar mucho más de esto el miércoles y el jueves. Así que, bueno, lo recomendamos a todos que estén presentes porque la resolución pues, es algo muy rayante a lo largo del debate. Y bueno, vamos a continuar hablando de oratoria y liderazgo. Después de terminar esto, vamos a responder las demás preguntas. Si quieren, se pueden quedar en la reunión o pueden seguir participando por el chat. Voy a proceder a compartir pantalla para que puedan ver. Se puede observar, ¿verdad? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, delegados, creo que este es un tema muy bonito que vamos a llevar. Es como un plus más allá de solamente las reglas del modelo. Y creo que también es algo muy importante tanto para los que están iniciando por primera vez con los modelos o incluso para los que tienen experiencia y quieren tener incluso algunos tips extras para poder mejorar este arte de poder hablar en público. Siendo así, vamos a comenzar. Bueno, aquí brevemente explicamos qué es la oratoria. Es muy bonito poder definir a la oratoria como un arte, es el arte de hablar y comunicarse en público y también en privado, ¿no? Pero en esta ocasión ya va a ser algo que vamos a compartir con todo el foro. Se utiliza la palabra para resolver situaciones del grupo o de la sociedad. Una definición que también puede presentarse claramente en lo que serían los foros, ¿no? Como siguiente punto, aquí tenemos una imagen de Demóstenes, el padre de la oratoria, como pequeño dato curioso que les podemos dar. Y bueno, las funciones principales de la oratoria prácticamente se resumen en poder comunicar. Aquí pueden ver que se pueden comunicar pensamientos, ideas, emociones, sentimientos. Prácticamente es como poder expresarse y poder convencer y persuadir a las personas, algo que se pone en práctica en los modelos, haciendo que las demás personas puedan tomar una cierta posición en cuanto a una idea que ustedes pueden plantear dentro del foro, dentro del debate, o una acción. De igual forma, tiene la función de informar, educar o entretener. Ámbitos de aplicación, la oratoria se aplica día a día, se aplica en ámbitos familiares, en ambientes de estudio, trabajo, círculos sociales, amigos o conocidos, y especialmente en todo este mundo de los modelos, ¿no? Siguiendo con las diapositivas, personalmente esta es una diapositiva que me gusta muchísimo, porque bueno, esto de la oratoria, siendo que es un arte, como lo habíamos dicho anteriormente, es algo que también se puede practicar para ir mejorándolo. Entonces, algo importante que no muchos nos dicen de la oratoria es que una base fundamental es la autoestima, aunque muchos no lo crean. Siendo que para tener una buena oratoria, para poder expresarte de la mejor forma, todo viene desde adentro. Siendo que la autoestima es la base fundamental, podemos decir que es el aprecio y consideración que uno se tiene a sí mismo. Y como segundo punto, como decía anteriormente, todo está en la mente, ya que todo lo que haces depende de lo que tú crees. Aquí hay un pequeño círculo que se puede explicar como que todas las creencias que nosotros hemos tenido en el pasado, siendo creencias positivas o negativas de experiencias anteriores, se quedan en el subconsciente. Y eso es lo que nos lleva al presente y las acciones que nosotros hacemos actualmente, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Muchos de nosotros ya tengamos mucha seguridad para hablar en público o incluso mucho miedo o vergüenza. Todo eso siempre viene del pasado, de las creencias que nosotros tuvimos por anteriores experiencias. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer son diferentes ejercicios para poder modificar esas creencias que tenemos de nosotros mismos y de la forma en la que nos expresamos para poder mejorar en el presente, intentando reemplazar todas las creencias negativas de algunos comentarios o experiencias que hemos tenido antes por creencias positivas, haciendo que eso se pueda reflejar en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de expresarse. Como siguiente diapositiva, tenemos dejar el miedo atrás. Y bueno, decirles que confíen en sí mismos para los que igual es su primer modelo
crean en ustedes mismos y que lo van a hacer muy bien. Es recomendable, de igual forma, practicar algún tipo de ejercicios y poder hacer una programación mental positiva antes de pasar a exponer. Para los que todavía se siguen sintiendo un poco nerviosos al momento de expresarse en público, un tip clave que yo les podría dar, que me ha servido y me lo dieron años atrás en unos cursos de oratoria, es poder visualizarse a ustedes mismos estando ahí en el foro, conversando, hablando, presentando su posición oficial y que les salga de la mejor manera, en la que ustedes puedan dominar el tema, puedan mirar a todos de la forma más tranquila posible, puedan expresarse de la mejor forma, pronunciar bien las palabras, tener un tono de voz neutral, poderse comunicar incluso con sus manos y hacer que su lenguaje tanto corporal y verbal sea tan bueno para todos que lo puedan entender de la mejor forma. Ahora, la comunicación interpersonal. Básicamente la comunicación interpersonal es la forma en la que nosotros expresamos una idea hacia los demás, hacia un grupo de personas. Ahora, como datos específicos, pues, se podría notar que un speech, una conversación o lo que sea, consta de 3 aspectos para que la otra persona o el otro grupo de personas capte al 100% lo que quiere transmitir. La palabra consta de un 7%. Esto quiere decir la facilidad de palabra que tienes, la fluidez, que no te trabes y demás. Y algo que es muy importante igualmente es la amplitud del vocabulario que tienes. Como estamos en un ambiente formal, es muy interesante cuando se usan términos formales. A ver, uno se me ocurre ahora como por ejemplo en las palabras prohibidas, en vez de decir droga, pues decir sustancias ilícitas. O decir simplemente cordiales saludos, términos formales, los cuales no escuchas cotidianamente, que llamen la atención de las personas que te están escuchando. En un 38% de los aspectos que consta de tu speech o conversación o lo que sea, es tu voz, la fuerza de voz que tienes, la entonación de voz que tú tienes. Es como los demás te escuchan, que ellos no te escuchen con la voz temblorosa o hablando bajo. Siempre muéstrate seguro y esto lo puedes hacer mediante tu voz, hablando fuerte, hablando claro, sin trabarte y demás. Y luego está el 55% que son las expresiones corporales, tu cuerpo, por así decirlo. Entonces, imagínense, por la modalidad virtual perdimos casi la mitad de los aspectos que tenemos para comunicarnos con los demás. Ahora solamente simplemente mis manos. En una modalidad presencial me podrían ver caminando, podrían ver a un orador utilizando medios de su entorno. Entonces, igual acuérdense que se tienen que meter en un papel, se tienen que meter en el papel de representantes de un país. Entonces, tienen que expresar cuando algo no les parece, cuando algo les enoja, cuando algo les hacen feliz. Entonces, al haber perdido tanto aspecto de una buena conversación, utilicen medios de su ambiente, por así decirlo, algo así. Cuando estén enojados, golpeen algo con la mesa, les van a tomar atención, muevan sus manos y demás. Utilicen medios de su ambiente al haber perdido tanto el aspecto del cuerpo, entonces es muy bueno que utilicen medios de su ambiente igualmente. Ya, como les dije, algo muy importante es el lenguaje corporal que uno tiene. Entonces, es muy importante que se muestren relajados, que se muestren seguros. Entonces, a ver si, de acuerdo a la pregunta. Es muy extraño que si alguien haga eso, pero como pueden haber visto, llama su atención. Entonces, así tiene la atención de los demás y está totalmente en el papel de ustedes. Si alguien hace algo que les molesta, si alguien propone algo que está fuera de lugar o demás, ustedes pueden golpear la mesa, pueden hacer lo que les parezca para que los demás los tomen atención y entiendan que lo que acaban de decir está afectándoles, digamos, está en contra de lo que ustedes están pensando. Entonces, no recibes sanción de eso, a menos que insultes a alguien o demás. Entonces, bueno, ya, siguiendo, es muy importante que tengan el rostro relajado, que hagan contacto visual. Ahora es mucho más difícil hacerlo, pero si miras a la cámara, igualmente estás en un contacto visual y es mucho más fácil. No te sientes con la inseguridad de antes que tenías que mirabas a la cara a 15 personas. Ahora es mucho más fácil hacerlo y es una forma mucho más fácil de practicarlo. Luego lo de las manos, que sean visibles.
vos ve por dónde estaría mejor que pongas tu cámara. Ahora mismo se ve poco mis manos, o utilice medios de su ambiente, como mover un bolígrafo o demás, para que llame la atención de los demás. Y es muy importante que se imaginen, que se visualicen lo haciendo. Algo muy importante que sepan es que la mayoría de todo lo que hagan está en su mente. Entonces, si ustedes se visualizan haciendo un discurso perfecto, es muy probable que lo hagan. Entonces, eso básicamente, tener las manos libres y expresarlo como ustedes lo vean, y visualícense haciéndolo bien y lo harán bien. Ahora, ¿cómo me preparo un buen discurso? Es muy importante que lo planifiquen con anticipación para que sepan bien qué decir y qué hacer. Se pueden hacer dos preguntas al realizar un discurso. ¿Qué sabe del tema mi audiencia? Es importante que no seamos muy redundantes con lo que decimos. Probablemente ya los 15 delegados que estén en su foro sepan lo que se está tratando. Entonces, no le den mucha introducción al tema. Denle más introducción a lo que tu país hizo sobre el tema, a lo que tu país piensa sobre el tema y sobre el tópico a tratar. Cuando tengas esto definido, pregúntate qué quieren que sepan. Obviamente, algo muy importante que quieres que sepan los demás son tus propuestas. Entonces, escríbelas muy bien, redáctalas muy bien, en una forma en la que los demás comprendan totalmente lo que es la política de tu país, tus pensamientos y prácticamente lo que serían tus propuestas, o de acuerdo al tópico que se está tratando. Ahora, se pueden responder estas siguientes preguntas más. ¿A quién va dirigido el discurso? Eh, Tengan muy en mente que están hablando con personas que están en las mismas que ustedes, que están pensando en lo que dirán, que están pensando en lo que propondrán o lo que te preguntarán. Luego, ¿cuáles son las condiciones? Como le hemos hablado, es muy importante que te apegues al protocolo. Entonces, las condiciones simplemente serían que sigas el protocolo, recordando siempre las palabras protocolares, la tercera persona y demás. El cuándo es muy obvio que se tiene que dar mediante el tiempo que se estén tratando los temas, pero es importante que igual lo tengas presente, que no seas muy redundante con fechas anteriores y que siempre tengas que, si tu tópico es actual, que lo trates de manera actual, que siempre hables de cosas actuales. Y del que hablar es básicamente dar a conocer a los demás países lo que no saben. No saben probablemente tu posición, o sea, la posición del país que tienes, tus propuestas, entonces es importante que seas muy específico con ese tipo de cosas. Y el por qué tienes que hablar de esto, ten en cuenta que son problemas latentes, que son problemas que suceden hoy en día, que probablemente todo esto ayude, si no bien al tópico que estás tratando, ayuda a tu formación personal, porque te ayuda mucho participar en un MUN, en cosas así, porque mejoras tu oratoria, mejoras la forma en la que hablas y demás. Entonces, bueno, es lo mismo, pero mejoras en distintos aspectos como en improvisar y demás cosas. Entonces, ten siempre en cuenta estas 5 preguntas y tendrás un discurso bastante planificado. Bien. Bueno, estos son los pasos para redactar un buen discurso. Sabemos que un buen discurso tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. En el inicio, primero es más o menos imperativo que te presentes, que saludes a las autoridades de foro, a los delegados, a los observadores, si es que están ahí, incluso embajadores. Pero bueno, como consejo que yo daría es empezar el inicio con algo impactante. Valga decir, por ejemplo, que estás hablando de un tópico de conflictos bélicos y puedes citar a alguna persona que ha salido de ese conflicto que ha hablado de su problema que está ahí. Dando un ejemplo, no sé, era un miércoles por la tarde y de la nada escucho un disparo en el horizonte y estás citando a esa persona y a la vez estás creando un impacto para que los delegados del foro y los demás estén totalmente pendientes a vos y pendientes a la historia que estás contando. También puedes citar una frase de alguna persona célebre con respecto al tópico. En el desarrollo, evidentemente, tienes que presentar lo que yo creo que es pertinente un poquito, qué es el problema, tienes que presentar qué ha hecho tu país con respecto al problema y también tienes que presentar qué propone tu país o qué propones vos con respecto al arreglar el tópico.
Y como una conclusión adecuada sería despedirse de las mesas, agradecer por el tiempo y, bueno, compartir cada uno de estos aspectos. Y, bueno, eso principalmente. Después de la introducción, como acabo de comentar, un saludo cordial, ¿cómo estás? No, no mucho de informal, mucho más protocolar. Decir una frase, alguna anécdota interesante, citar a una persona para que la gente esté totalmente pendiente de vos. También tienes que presentarte a vos como delegado, como ya comenté, y bueno, eso. Y por último, bueno, en el desarrollo, la información lógica, datos, frases célebres, las políticas que ha hecho tu país, las propuestas, como ya presentó. Y bueno, la conclusión, como dice ahí bien recalcado, es persuadir a la audiencia de que tus soluciones y la posición de tu tópico con respecto al tópico es la adecuada. Valga decir que si tú estás a favor, si eres un país Y con un tópico X y estás a favor de eso, tienes que defender y persuadir a los demás delegados de que tu posición es la correcta y la de nadie más, ¿entiendes? Y que tus soluciones son las que se tienen que emplear y la de nadie más. Eso es algo súper importante al redactar un discurso. Y como digo, despedida, agradecimiento, puedes invitar al foro a hacer sus preguntas, sus comentarios, agradecer toda la atención y bueno, como un tip que también te puedo dar, también como dijo Villa, usar mucho tu lenguaje corporal te va a ayudar demasiado al dar un buen speech, un buen discurso, también elevar la voz, pero no al punto de gritar, porque hay una diferencia entre hablar de este tono de voz y hablar así de bajito, a hablar con este tono de voz y hacerte notar y tener una presencia en el foro adecuada para que todos los delegados sepan que tú eres el correcto, vale decir, el indicado. Y bueno, eso. Ahora le paso la palabra a Mateo. Bueno, ahora hablaremos del liderazgo como tal, no solo el liderazgo en un modelo de Naciones Unidas, sino el liderazgo en la vida del día a día, que el liderazgo es la habilidad de influir en todo tu entorno, de influir a las personas en distintas opiniones, e influir en todos los pensamientos. En la siguiente diapositiva, lo que muestra lo que muestra la diapositiva es qué es el liderazgo. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, como les dije antes, de influir a las demás personas, de alentar a las personas a hacer su trabajo, de alentar a las personas a volverse autosuficientes, de alentar a las personas en tener pensamientos positivos, pensamientos que ayuden a una sociedad como tal. El motivar a las personas que están mal en ese momento psicológicamente, motivar a todas las personas que no piensan igual que la persona, no piensan igual de una persona creativa o tal vez piensan de mala forma. Bueno, luego viene organizar. Al organizar, el líder como tal organiza, distribuye, ayuda a todas las personas. Bueno, los fines que quiere lograr es involucrar a las personas y grupos en un marco de valores. Lo que hace el líder es mover a todas las personas, organizarlas, ayudarlas, ser parte de ese grupo. La diferencia entre un líder y el líder como tal y el jefe, que es en la próxima diapositiva, que es en la que estábamos anteriormente, el jefe es el que impone. El jefe, ya que impone, nunca escucha. En cambio, el líder escucha y nunca impone. Al ordenar, el jefe ordena para que él pueda ganar. El líder inspira para que todos puedan mejorar y todos ganen. El jefe utiliza a las personas para su propio bien. El líder influye a las personas para que todos puedan mejorar. El jefe manda para ser superior. El jefe lo que quiere en realidad es mandar y siempre estar por encima de las personas sin importar de que las otras personas estén haciendo un mayor trabajo o tengan muchas más cosas. En cambio, el líder, aparte de enseñar, aprende casi del todo, ya que el líder
es la persona que, aparte de dar sus conocimientos, absorbe los conocimientos de otra persona, sin importar que sea una persona con la que está haciendo un trabajo, sin importar que sea un compañero, siempre adquiere los conocimientos y le gusta aprender. Los beneficios del jefe son sus beneficios que están por encima de todos. El jefe como tal, en los beneficios, se adquiere todos los beneficios y todas las personas que están por detrás del jefe no los tienen como tal. En cambio, el líder como tal, a las personas las pone primero. Siempre están las personas antes que él. Las personas que tienen otro pensamiento, las personas que lo ayudan a llegar a ser un líder como tal, ya que para ser un líder a vos te eligen las personas como tal para que puedas llegar a ser un líder. En la siguiente diapositiva es cómo ser un buen líder dentro del foro. Ahora ya enfocado dentro, ya en el ámbito de las Naciones Unidas como tal, que es por lo que estamos aquí en este momento. Lo primero es tomar la iniciativa. Como decía Leo hace un momento, el tomar la iniciativa es pensar en lo que las personas en ese momento no están acostumbradas. Tomar la iniciativa, como dijo Leo, de tal vez dar una frase célebre, o tal vez tomar la iniciativa de proponer expectativas para poder resolver todo lo que es el tópico, de proponer distintas cosas al foro para que ésta sea aceptada y ya dentro de eso llegues a tomar la iniciativa. Demuestra seguridad al hablar. Igual esto se comentó antes, que en esto de demostrar la seguridad al hablar influye demasiado, ya que como explicaba Leo anteriormente, si tú hablas con un tono de voz bajo, con voz temblorosa, las personas no te tomarán 100% en serio. Entonces, al hablar con un tono alto, con voz segura y siempre intentando de que el público esté entretenido y no esté ocupado en otras cosas, es lo que te da la de seguridad al hablar y todas las personas se dan cuenta de eso. Y bueno, otro de los tips como tal que se podrían dar es hacer una intervención tuya sin importar la relevancia en el debate. Cada exposición de alguno de los delegados dentro del foro es bueno participar. Al participar, como dice ahí, hacerte notar, hacer notar que tu delegación está presente. Si es que tu delegación no está presente en ese momento, como dijo Ignacio igual, hay que participar, igual hay que pensar, hay que estar ahí, hay que estar atento, y eso es lo que te va a convertir en un líder, ya que estás tomando en cuenta todas las posiciones de los distintos países para poder conjuntarlas y poner una resolución como tal. Luego, mostrar interés en las demás posturas. Esto ya lo estaba comentando con respecto a lo que eso te vuelve un líder, el líder del foro, ya que al escuchar a todos los delegados, apoyarlos o tal vez decirles, está bien esto, pero aumentar esta cosa más, estás ayudando o tal vez interesándote mucho más en lo que es su postura. Luego es motivar a los demás delegados a encontrar una solución en conjunto. Lo que es motivar a los demás delegados, es decir, como lo estaba explicando, de tal vez, bueno, tu propuesta es muy buena, pero hay que aumentarle esto más de las distintas delegaciones, compactar todo y luego poder entrar a resoluciones y así estar dentro de un grupo y hacer valer todas las opiniones de todas las personas que están dentro de ese caucus libre. Luego, facilitar la integración y la colaboración. Esto es más que todo en el caucus libre tal vez, o caucus moderado si se podría decir, que en esto es más que todo si una persona te ofrece una alianza, si una persona dice me encantaría estar dentro de la alianza que ya tienen hecha, de la alianza que ya tienen formada, eso significa facilitar la integración de demás delegaciones, de demás países, como lo quieran llamar, y eso. Bueno, tener credibilidad, ser honesto, comprometido, coherente y generoso en el foro. Bueno, esto más que todo es ser las personas siempre, todo en el marco del respeto, como lo fuimos diciendo toda la capacitación de hoy. Pero, y como dice acá abajo, ser tú mismo como tal,
Si es de que tratas de ser otra persona, todos estos tips que les estamos dando no van a llegar a funcionar, ya que los tips que les estamos dando va a ser la mejor forma de que se hagan notar en el foro, de que todas las personas puedan ver de que estás tratando de ser un líder. Y pues esto se nota, Mesa siempre lo reconoce, de que hay un líder, entonces siempre, como dice aquí, es hacerse notar y ser tú mismo. Bueno, y recuerda, un gran líder es el que puede ayudar a otros a descubrir su potencial por sí mismo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y por ser parte de esta experiencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, chicos. Y bueno, como pudimos ver, este tema de liderazgo es algo muy bonito, como lo mencionó Mateo, es algo que se presenta del día a día. Tú puedes ser un líder en cualquier círculo social, incluso aquí en el modelo en especial. Y bueno, eso es lo importante, ¿no? Que te diferencias de ser una persona que impone como un jefe, que de ser un líder que realmente integra a todos y hace que todas las propuestas puedan llevar a cabo. Tú puedes aprovechar en hacer alianzas en el modelo, de poder integrar a los demás para que se pueda hacer en lo posible una resolución en conjunto incluso. Así que nada, chicos, finalmente ya concluimos con las capacitaciones. Si tienen alguna pregunta, pueden quedarse para que nosotros la respondamos. Y de igual forma, a los demás, muchísimas gracias por estar presentes. Nos vemos los siguientes días, ya sea el día de mañana, si quieren entrar nuevamente, o el día miércoles y jueves y sábado y domingo para ver tanto posición oficial como resolución y simulacros. Sí, chicos, como otro consejo que daría es que utilicen estos tips de liderazgo y oratoria, no solo en el modelo, sino en su vida diaria, ya que es totalmente necesario, es totalmente bueno, no solo aquí en un modelo, sino en la sociedad, en su familia y todo. Como dijo Nats, gracias por haber participado de esto, y si tienen alguna duda o algo así, por favor no duden en decírnosla. Sí, chicos, si tienen alguna duda, ahorita no la podemos responder. Entonces, respecto al protocolo, a lo que hayamos expuesto, a lo que sea que tengan alguna duda. Bueno, entonces, vista que no, creo que ya nos podemos ir saliendo en la reunión. Eh, no se olviden que, uy, La duración del simulacro la duración del simulacro es exactamente la misma que la del Moon, o son reuniones cortas, pregunta Adriana. Y bueno, el simulacro, como bien dicen, va a ser media hora, una horita máximo, solo para que ustedes tengan una idea de cómo se va a desenvolver el foro y no estar así totalmente perdidos cuando empiecen. Y creo que la pregunta, ¿qué es lo que buscan en un buen delegado? Es una pregunta muy profunda que más que nada la mesa debería responderla. pero bueno, a ver, unas características de un buen delegado tal vez sería que siempre lidera, ¿no? Que siempre es el que muestra lo que serían las propuestas, lo que siempre toma la iniciativa. Bueno, hemos preparado un pequeño quiz respecto al protocolo, entonces, si quieren, entren, chicos, es un jueguito, entonces, lo que vamos a responder en las preguntas, pueden ir entrando al link que está en el chat. Laura Choque preguntó dónde podremos encontrar la grabación de esta capacitación. Esta grabación la subiremos a nuestro canal de YouTube, que es Simon Paz 2021. También les pasaremos los links por el grupo de delegados para que puedan verla una y otra vez y puedan ubicarse. Y luego la pregunta de Ana, que es, dentro de los foros tendremos capacitaciones del tópico en cuestión, como las notas y puntos que MES estará tomando. No, porque el sistema de calificación es más privado de la mesa, pero un día antes del modelo, durante una media hora, habrá como que una mini reunión entre ustedes, su foro, y su presidente, su moderador y su oficial de conferencias. Y bueno, creo que eso. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Y ya pueden ir entrando al quizzes para ver cómo han ido entendiendo lo que ha sido la capacitación de hoy.
Igual, ya al final, cuando acabe el juego, les mandarán los resultados, entonces, al grupo de WhatsApp, o ya sea por este chat, entonces, únanse los que quieran, chicos, los que tengan tiempo. Sí, sí, de igual manera, otra vez agradecerles inmensamente su participación, también a nuestros queridos asesores, a la directora Ruth Mirabal y a los diferentes profes que están presentes. Muchísimas gracias por apoyarnos con todo esto. Luego pregunta Fernanda, buenas noches, ¿podrían explicar cómo hacer una alianza y en qué parte del foro es conveniente hacerla? Bueno, personalmente esto ya es más de cada persona, de cada delegado. Es la mejor parte para hacer una alianza es en un caucus moderado. Una vez todos los foros y todos los países han establecido su posición. Y bueno, una alianza simplemente se plantea y los demás delegados empiezan a unirla si es que están de acuerdo con la posición de su país. Los que venimos hoy ya no tendremos que asistir mañana, preguntas, Japanta. Y no, porque el día de mañana serán las mismas capacitaciones para las personas que no han tenido el tiempo ni la potestad de poder venir hoy día. Y sí, En el caso de que desees entrar nuevamente el día de mañana, pues estás bienvenido. De igual forma llevaremos lo que vimos hoy día. correcto. Y bueno, el link del canal y el video se los pasaremos por el grupo de delegados una vez el video esté subido. Bueno, chicos, ahora sí vamos a continuar con el quizzes, finalmente, para terminar. No sé si podrían compartir pantalla del quiz para que los chicos puedan ver. Y así podemos proceder. Bueno, al parecer tenemos unos problemas técnicos con respecto a la persona que creó el quizzes. Igualmente vamos a ver a las personas que ganen y vamos a felicitarlas después. Igual de todas maneras. ¿Dónde se encuentra el cronograma? Se les será pasado dentro de una semana más o menos, donde se va a encontrar el horario de los 3 días del modelo. Igual lo pueden encontrar en la convocatoria que está en la página web. Tienen razón. Bueno, delegados, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí y ya nos estaremos viendo próximamente. Muchísimas gracias igualmente. Muchísimas gracias. Reitero las gracias a los asesores, que sin ellos nada de esto sería posible. La página web es simonpaz.com, si desean ver más información. Listo, chicos, les vamos a mandar los resultados al chat de WhatsApp porque hubo unos pequeños problemitas con el quiz, pero están los resultados ahí, entonces les mandamos por WhatsApp. Entonces, se cuidan, chicos. Gracias. Chao, gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias por Hasta su luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Hola, Ruth? Buenas tardes. noches. Muy bien, les felicito, lo noches. han hecho muy bien. Está, pues, la explicación ha sido muy clara, muy convincente. Espero que todos los chicos, los delegados, había una persona que decía observador, ¿no? Luego salió, a principio estaba, ¿no? Yo he estado revisando la lista porque tenemos pues algunos estudiantes que no le han escrito la carta al padre y han estado presentes, ¿no? Entonces yo voy a hablar pues con los chicos también para decirles, ¿no? Porque si no vamos a tener esto. No se olviden que estamos en el año ignaciano. Sería importante en cada una de las capacitaciones, el lema que habíamos elegido con todos ustedes, la puedan mencionar, ¿no? A partir de las siguientes capacitaciones. Y Sí, también siempre como colegio ignaciano católico y que estamos en los 500 años, empezar con alguna frase ignaciana o con un mensaje del Papa a los jóvenes hay tanto acerca del liderazgo que ha escrito el Papa, ¿no? Sería muy importante esto como un preámbulo antes de que inicien, ¿no? Pero lo han hecho muy bien, así que pues adelante chicos. Y este video es importante pasarle a Erlan para que la suba pues a la página, ¿no? Y que la